Interpretación geométrica de la derivada. En este video pretendo que a través de ejemplos cotidianos y empleando conocimientos de geometría analítica, logres comprender la interpretación geométrica de la derivada, así como proporcionar las 5 primeras fórmulas básicas de derivadas algebraicas. Vamos a iniciar con un ejemplo. Ejemplo 1. Un automóvil viaja a una velocidad de 20 metros por segundo y mantiene dicha velocidad por un tiempo de 10 segundos. Con dicha información responda los incisos siguientes. Inciso A, completa la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tabla, dice tiempo en segundos, 0, 1, 2, 3, 4 hasta 8. Velocidad en metros por segundo. De acuerdo con el ejemplo, dice pues un automóvil viaja a una velocidad de 20 metros por segundo y mantiene dicha velocidad por un tiempo de 10 segundos. Quiere decir que se va a mantener a esa misma velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, en el segundo 1, la velocidad va a ser 20, en el segundo 2 también va a ser 20, en el segundo 3 va a ser 20, y así sucesivamente, porque dice que se mantiene. Se mantiene quiere decir que no cambia la velocidad. Entonces, ahí está la segunda fila. Luego en la siguiente dice cambio en Y. Este triangulito significa cambio en Y. ¿Sí? Cambio en Y es cuánto cambia la variable Y. ¿Sí? Entonces el cambio en Y siempre va a ser Y2 menos Y1. 20 menos 20 igual a 0. Y ahora otra vez la siguiente sería 20 menos el 20 anterior, también es 0. Luego 20 menos el 20 que ya estaba circulado, pues va a ser 0. Y así sucesivamente. 20 menos 20, y siempre va a ir dando 0. 20 menos 20, 0, 0 y 0. ¿Qué significa esto? Que no hay cambio en Y, que no hay cambio en la velocidad. Y matemáticamente se representa cuando no hay cambio, pues con 0. En cambio, vamos a ver el cambio en X. La primera trae un guioncito, porque pues no se puede. Pero en el siguiente sí, esta recuerda que es la variable X. Entonces sería 1 menos 0, que me va a dar 1. Y luego sería 2 menos 1, y me va a dar 1 también. Luego 3 menos 2, que es este, el anterior, y me va a dar 1. Luego 4 menos 3, que es esto, y me va a dar 1. Y así sucesivamente. 5 menos 4 es 1, 6 menos 5 es 1, 7 menos 6 es 1 y 8 menos 7 es 1. Entonces todos los cambios en X es 1. ¿Por qué? Porque el tiempo lo íbamos midiendo de segundo en segundo, de 1 en 1. ¿Sí? Y eso es lo que nos está diciendo ahí el cambio. Luego ya ahora, en la siguiente línea, dice que dividamos el cambio en Y entre el cambio en X. El cambio en Y es 0 entre 1, pues va a ser 0. O sea, porque todo número, cuando está 0 entre cualquier número, pues me va a dar 0. El siguiente también va a ser 0 entre 1. Y 0 entre 1, pues es 0. ¿Sí? Luego 0 entre 1, 0. Y todos, si te das cuenta, todos van a ser 0 entre 1 y por lo tanto todos dan 0. Entonces ahí ya hemos terminado el inciso A de completar nuestra tabla. ¿Sí? Entonces contestamos el inciso B. Dice gráfica de los datos. ¿Cuál es la gráfica de los datos? Entonces tenemos aquí, estos son los puntos. Por ejemplo, el primero 0,20, que sería este 0,20, está aquí. ¿Sí? El siguiente 1,20, está aquí. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense, gráficamente nos va a dar una línea horizontal, ¿sí? Que es paralela al eje X. ¿Sí? Entonces es una línea horizontal. Dice C, determina la pendiente ordenada al origen y la ecuación común de la recta. ¿Sí? La pendiente, para eso voy a tomar dos puntos, el 1,20 y el 2,20. Y voy a aplicar la fórmula de geometría analítica, que es M, la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que es el cambio en X entre el cambio en Y entre el cambio en X. Entonces vamos a llamarle X1 y Y1 a lo que es 1 y 20 y X2 y Y2 a lo que es 2 y 20. Entonces como la fórmula dice Y2 menos Y1, entonces va a ser, esta es la Y2, 20 menos 20 va a ser 0.
y luego va a quedar 2 menos 1, porque es la x2 menos la x1. Entonces aquí tendríamos 20 menos 20 sobre 2 menos 1. 20 menos 20 es 0 y 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda 0 entre 1 y eso es igual a 0. Entonces nos está diciendo que la pendiente de una recta horizontal pues es 0, como la que teníamos allá. Dice, la ordenada al origen B es la ordenada del punto donde la recta corta el eje vertical. Por lo tanto, si recuerdas en la gráfica, B era igual a 20, porque ahí lo cortaban el 20. Dice, la ecuación común de una recta es y igual a mx más b. Entonces, como ya tengo que m es 0, ¿sí?, y b es igual a 20, nada más lo sustituyo allí. Y tendríamos y igual a 0 por x. ¿Por qué? Porque la pendiente vale 0. Por eso es este 0 que tenemos acá. Más b, pero b vale 20. Entonces va a quedar 0 por x, pero 0 por x es 0. Entonces va a quedar que se anula y y es igual a 20. Y esa sería la ecuación común de la recta que modela la velocidad del automóvil en función del tiempo en segundos. Ven que ahí decía, determina el inciso D, determina la pendiente, ordenada al origen y la ecuación común de la recta. Ahí está ya resuelto. El inciso D, ¿cuánto cambia la velocidad del automóvil al cambiar el tiempo un segundo? ¿Sí? Si cambia, ¿sí?, el tiempo un segundo, pero la velocidad del automóvil no cambia, como se mantiene en 20. Por lo tanto, su cambio va a ser 0. ¿Sí? Todos los cambios en Y nos dieron 0 y todos los cambios en X nos dieron 1. Al realizar la división de los cambios en Y entre el cambio en X, siempre quedaba 0 entre 1 igual a 0, que es igual que la pendiente. ¿Te das cuenta? La pendiente es igual, en este caso, al cambio en Y entre el cambio en X. Precisamente, la derivada se define como el cambio que sufre la variable dependiente, fíjate, como el cambio que sufre la variable dependiente ante un cambio en la variable independiente. Esa es la definición de derivada para cambios infinitesimales. Pero como en la recta la pendiente es constante, la derivada también será constante. O sea, no cambia. Como la pendiente no cambia en una recta, pues también la derivada no va a cambiar, siempre va a ser igual. La derivada es igual que la pendiente de una recta o una curva cualquiera en un punto específico de ella. Fíjate, esto es muy importante. La derivada es igual que la pendiente de una recta o una curva cualquiera en un punto específico de ella. O sea, por eso es muy importante la derivada, porque se van a dar cuenta ustedes que en geometría analítica la pendiente lo calculábamos con la fórmula que tenemos aquí. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero esa fórmula solo es válida para cuando es una recta. Sin embargo, la derivada va a ser válida para una recta, para una curva, para lo que sea. Es una herramienta general. Dice, en la siguiente gráfica se presentan 4 rectas horizontales. ¿Cuál es la pendiente ordenada al origen y la ecuación común de cada una de las rectas? Y aquí tenemos. En la recta azul, ¿sí?, entonces la pendiente, como es una recta horizontal, va a ser 0. M es igual a 0. Y la ordenada al origen es aquí donde está cortando al eje Y, que sería 18. ¿Sí? Y como la ecuación de la recta es y igual a mx más b, pero como m es 0, entonces se elimina. Entonces va a quedar nada más que y es igual a 18. Y igual a la ordenada al origen. En la siguiente línea, en la fuchsia, ¿sí?, m también va a ser 0. Pero la ordenada al origen ya no es 18, sino en donde está cortando el eje vertical, en el 14. Entonces b igual a 14. Por lo tanto, su ecuación nada más va a ser y igual a 14. ¿Sí? En la siguiente, en la línea roja, nos damos cuenta que la pendiente es igual a 0, pero la ordenada al origen es igual a 10. Por lo tanto, su ecuación va a ser y igual a 10. O sea, y igual a la ordenada al origen. Finalmente, la línea negra, ¿sí?, su pendiente también va a ser igual a 0. Su corte en el eje vertical es en el 5, por lo tanto b es igual a 5. Y su ecuación va a ser y igual a 5. ¿Sí? Si ustedes tienen una recta horizontal, pues es muy fácil calcular su ecuación. Dice, si observas toda línea horizontal, o sea, paralela al eje X, su pendiente es 0. Y como la derivada es igual a la pendiente, entonces toda función constante, su derivada es 0. Y de ahí surge la primera fórmula de derivadas algebraicas,
que dice la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Esa es nuestra fórmula 1. La derivada de una constante es 0. No importa, ¿sí? Si sea 1000, y igual a 1000, y igual a 5000, y igual a 1.000.000, no importa. Siempre va a ser horizontal y por lo tanto su pendiente es 0 y su derivada va a ser 0. ¿Okay? Ejemplo 2. Dice, Juanito es un niño de 7 años y su padrino, que es comerciante, le dio varias bolsas de paletas de dulces para que las venda a un precio de $1 cada una a la hora del recreo en su escuela. Él sabe que entre más paletas venda, más ingresos tendrá. Con la información anterior, resuelve los siguientes incisos. Dice, inciso A, completa la siguiente tabla. Y aquí tenemos la tabla. Paletas vendidas van a ser X, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12. Ingreso obtenido, o sea, en pesos, que va a ser Y. Si no vende ninguna paleta, no tiene ningún ingreso, entonces 0. Pero si vende una paleta, tendrá un ingreso de $1. Si vende 2 paletas, $2. Si vende 3 paletas, $3. Si vende 4 paletas, se ingresarán $4. 5 paletas, $5. 9 paletas, $9. 11 paletas tendrá $11 y 12 paletas tendrá $12. ¿Okay? Y ahora dice que calculemos el cambio en Y. Como esta es la variable Y, el cambio en Y entonces va a ser esto, 1 menos 0. Y ponemos 1 menos 0, pues es 1. 2 menos 1, que es este valor que tengo acá, va a ser igual a 1. Ahora, 3 menos 2, y también va a ser igual a 1. 4 menos 3, que es esta, sería igual a 1. Luego, 5 menos 4 también es igual a 1. Pero 9 menos 5 no es igual a 1. 9 menos 5 es igual a 4. Y luego 11 menos 9, pues van a ser igual a 2. Y 12 menos 11, pues sí es 1. ¿Okay? Entonces ahí ya sacamos cuáles son los cambios en Y. ¿Sí? Ahora nos falta sacar los cambios en X. ¿Sí? Pero X son las paletas vendidas. Entonces va a ser, en este caso, 1 menos 0 y pues nos va a quedar 1. Luego 2 menos 1, que es este valor, nos va a quedar 1 también. 3 menos 2 también queda 1. 4 menos 3 también queda 1. ¿Sí? 5 menos 4 también da 1. Pero 9 menos 5 nos da 4. 11 menos 9 nos da 2. Y 12 menos 11 nos da 1. Entonces ahí terminamos de calcular todos los cambios que sufre la variable Y, es decir, los ingresos que obtiene, en este caso, Juanito. ¿Okay? Entonces todo nos dio que es 1, porque por cada paleta que él venda, pues sus ingresos van a cambiar $1. Ahora si divido el cambio en Y entre el cambio en X, o sea, el cambio en Y es 1 entre 1, pues me va a dar 1. Luego 1 entre 1 también me da 1. Y así sucesivamente voy obteniendo 1. Y fíjense aquí también, 4 entre 4, pues también dio 1. Y el siguiente, 2 entre 2, también da 1. O sea, aquellos sí cambiaron diferente, pero el cambio en Y entre el cambio en X al final se mantiene en 1. ¿Sí? Y eso, si recuerdan, va a ser igual que la pendiente y eso es igual que la derivada. Dice la gráfica, entonces aquí tenemos la gráfica, ahí están todos los puntitos, el 0, 0, el 1, 1, 2, 2, etc. Y los juntamos con una línea recta. Inciso C dice, determina la pendiente ordenada al origen y ecuación común de la recta. Entonces, para la pendiente tomamos dos pares ordenados. Por ejemplo, aquí tengo con su fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y voy a tomar este, por ejemplo, el 5,5 y el 1,1. Si esto es x2 y y2 y estos van a ser x1 y y1, entonces tendríamos 5 menos 1 sobre 5 menos 1. Por eso queda así. Y luego 5 menos 1 pues es 4 entre 4. Y 4 entre 4 pues es igual a 1. ¿Okay? Y la ordenada al origen, aquí lo ven, está cortando al eje horizontal en el origen. Por lo tanto, b vale 0. ¿Sí? Y si la ecuación es común es y igual a mx más b, como la m vale 1, entonces va a ser 1 por x y la b vale 0. Por eso queda y igual a x. ¿Sí?
fíjense, nos dio esta función y igual a x. Entonces, esto significa, ¿sí? Por eso es que cuando la y vale 1, pues también la otra vale 1, ¿sí? Porque son iguales. ¿Ok? Siempre que la ecuación de la recta sea y igual a x, su gráfica partirá al cuadrante 1 y 3 del plano cartesiano en dos partes iguales, y por lo tanto su ángulo de inclinación es de 45 grados y tendrá una pendiente igual a 1. Por lo tanto, su derivada será también igual a 1. ¿Sí? Generalizando lo visto, se obtiene la segunda fórmula de derivada. Dice la derivada de x con respecto a sí misma, con respecto a x, es igual a 1. Y esa es la fórmula 2. Y se lee así. La derivada de una función con respecto a sí misma es igual a 1. ¿Sí? Y en cambio la derivada de una constante es igual a 0, era la fórmula 1. Ejemplo 3. A Juanito del ejemplo 2, además de darle el ingreso por las ventas, su padrino le dio 5 pesos como regalo por vender paletas de dulce. Con la información anterior responda correctamente los siguientes incisos. Inciso A completa la siguiente tabla y va a ser parecida a las que teníamos. Número de paletas vendidas va a ser X, aquí lo vemos, ¿sí? Ingreso es obtenido en pesos, eso va a ser Y. Dice que le regalaron, por solo vender paletas, le están dando de regalo 5 pesos. Entonces, si no vende ninguna paleta, si vende 0 paletas, de todas maneras él va a tener un ingreso de 5 pesos. Pero si vende una paleta, va a tener un peso de la paleta más 5 que le regalaron, 6 pesos. Si vende 2 paletas, va a ser 2 más 5, 7 pesos. Y así sucesivamente. Si vende 3 paletas, serían 8 pesos. 4 paletas, 9 pesos. 5 paletas, 10 pesos. 9 paletas, 14 pesos. 11 paletas, 15, 16 pesos. Y 12 paletas, 17 pesos. Así sería su ingreso. Entonces, ahí ya calculamos una fila de esta tabla. Ahora, el cambio en Y. Como Y es esta variable, su cambio en Y sería 6 menos 5 y me da 1. 7 menos 6 y me da 1. Y el siguiente sería 8 menos 7 y me daría también 1. ¿Sí? Y luego 9 menos 8 y también me da 1. Y luego 10 menos 9 y me da 1. Pero 14 menos 10 me va a dar, ¿sí? 14 menos 10 me va a dar 4. 16 menos 14 me va a dar 2. Y 17 menos 16 me da 1. ¿Okay? Ahora el cambio en X ya nada más es sobre la variable X. Es todas estas, si se dieron cuenta, fue sobre la variable Y. Entonces, sobre la variable X sería aquí. En este caso ya están calculados. 1 menos 0, pues me da 1. 2 menos 1 también me da 1. Pero 3 menos 2 también da 1. 4 menos 3 también da 1. 5 menos 4 y da 1. 9 menos 5 y me va a dar 4. 11 menos 9 me va a dar 2. Y 12 menos 11 me da 1. Y ahora si divido el cambio en Y entre el cambio en X, o sea, voy a dividir 1 entre 1, lógicamente da 1. ¿Sí? Igual con los otros. 1 entre 1, pues me va a dar 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Todas van a ser 1 entre 1, 1 entre 1 da 1. Y luego 4 entre 4 también da 1. 2 entre 2 da 1. Y 1 entre 1 me da también 1. ¿Sí? Entonces, ahí ya terminamos la tabla. Ahora dice gráfica los datos de la tabla. Y ahí tenemos. Ya los punteamos y nada más lo unimos. Y ahí está. Determina la pendiente ordenada al origen y ecuación de la recta. Entonces, para la pendiente tomamos dos pares ordenados. El 1,6, si quieres ver esto, sería el 1,6 y el 2,7. ¿Sí? Y lo metemos. Vamos a poner que estos sean x2 y y2 y estos x1 y y1. Entonces tendríamos 7 menos 6 sobre 2 menos 1. 7 menos 6 sobre 2 menos 1. 7 menos 6 es 1
y 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, la pendiente es 1. B es igual a 5. La ecuación de la recta es y igual a mx más b. Como la x vale 1, va a quedar y igual a 1 por x más 5 que vale b. Por lo tanto, y es igual a x más 5. Y esa es la ecuación común de la recta que tenemos aquí en la gráfica. Dice, si la derivada es igual a la pendiente de la curva, entonces, si se calcula la derivada de la función anterior, y igual a x más 5, dará 1, necesariamente, porque la pendiente y la derivada son iguales. Pero vamos a ver. Derivemos término a término la ecuación aplicando las fórmulas 1 y 2 de derivadas vistas. ¿Sí? Si tengo y igual a x más 5, voy a derivar término a término. La derivada de y con respecto a x, o sea, porque aquí era y, va a ser igual a la derivada de x, que es lo que tengo aquí, por eso dice derivada de x, más la derivada de 5. ¿Sí? Y aquí ya puedo yo usar mis fórmulas de derivación. ¿Se acuerdan que la fórmula 1 decía que la derivada de una constante sobre una variable era igual a 0? Y la fórmula 2 dice que la derivada de x con respecto a sí misma da 1. O sea, la derivada de x con respecto a sí misma es 1. Y la derivada de 5 es 0. Por eso quedó 1 más 0. Y 1 más 0 es igual a 1. Entonces ahí ya tengo que la derivada es igual a 1. Nuevamente vemos que la derivada y la pendiente son iguales. Generalizando, si una función está compuesta de varias funciones, o sea, varios términos, entonces se debe derivar término a término y al final juntar los resultados. Y esa será la derivada. Por lo tanto, surge la fórmula 3. La derivada de y más z menos w con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x más la derivada de z con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. El signo menos puede estar en cualquiera, no necesariamente en la w, puede estar en la z, en la y o en los tres. ¿Okay? Y esta es la fórmula 3 y se lee así. La derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada función. Si mi función tiene varios términos, yo lo puedo derivar término por término y obtengo su derivada. Como fue en el caso acá. Teníamos dos términos, entonces hicimos dos derivadas. ¿Sí? Y encontramos la pendiente, que es igual a la derivada. Bien, ejemplo 4. Un automóvil que parte del reposo aumenta su velocidad a 2 metros por cada segundo. Con la información anterior responde correctamente los siguientes incisos. Completa la siguiente tabla. Y aquí tenemos tiempo en segundos, que va a ser t, velocidad en metros por segundo va a ser v, el cambio en v, el cambio en t y el cambio en v sobre el cambio en t. Y dice que si el tiempo es 0, pues la velocidad va a ser 0. Pero si el tiempo es 1, la velocidad va a ser 2, porque la velocidad, dice aquí, aumenta su velocidad 2 metros por cada segundo. Entonces, por eso en el primer segundo es 2, en el segundo es 4, en el tercer segundo es 6, en el cuarto segundo es 8, en el quinto segundo es 10, ¿sí? En el octavo segundo van a ser 16, en el décimo segundo 20 y en el doceavo segundo 24. Y ahora si sacamos los cambios, en el primero no se puede, pero el cambio en la velocidad en el otro sí se va a poder realizar. Dice 2 menos 0 me queda 2. 4 menos 2 también me queda 2. Luego tendríamos 6 menos 4 y nos va a quedar 2 también. 8 menos 6 también quedan 2. Y así sucesivamente. 10 menos 8, 2. 16 menos 10, 6. 20 menos 16, 4. 24 menos 20, 4. Y el cambio en el tiempo también va a ser así. 0 menos 1 y nos da 1. 2 menos 1 y también da 1. ¿Sí? Luego 3 menos 2 también me va a dar 1. Luego 4 menos 3 y también da 1. Luego 5 menos 4 y también da 1. ¿Sí? 5 menos 4. Luego 8 menos 5 me va a dar 3. 8 menos 5 me debe dar 3. 10 menos 8 me debe dar 2. Y 12 menos 10 me da 2. Entonces ahí tenemos todo esto. Ahora dice, el cambio en la velocidad
entre el cambio en el tiempo. Entonces va a ser esto. 2 sobre 1, me quedan 2. 2 sobre 1, quedan 2. 2 sobre 1, quedan 2. ¿Sí? Entonces queda así. Luego 2 sobre 1, queda 2. 2 sobre 1, otra vez, quedan 2. Y en la siguiente va a ser 6 entre 3. Y 6 entre 3 también da 2. Y 4 entre 2 también da 2, igual que en el otro caso. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? El cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo siempre va a ser una constante. ¿Sí? ¿Por qué es una constante? ¿Sí? Porque la velocidad nos dice ahí que va a ir aumentando. ¿De cuánto va a ir aumentando? De 2 en 2. Por eso es una constante. ¿Sí? Entonces aquí ya vimos cómo sacamos la tabla. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo graficamos. Vamos a borrar los subrayados. Entonces decimos, la gráfica nos va a quedar así. El 0 con 0, 1 con 2, 2 con 4, etc. Y es una gráfica más vertical, más paradita. Dice, determina la pendiente ordenada al origen y la ecuación de la recta. Va a ser la ecuación común. Entonces, para sacar la pendiente, saquemos dos puntos. El 3,6, que sería este, y el 4,8, esos dos puntos. Entonces, la pendiente es B2 menos B1 sobre T2 menos T1. ¿Sí? Y en este caso sería, esto lo tomamos como 2, sería 8 menos 6 sobre 4 menos 3. Entonces, por eso quedó 8 menos 6 sobre 4 menos 3. Es esto que tenemos aquí. Y luego 8 menos 6, pues es 2, y 4 menos 3 es 1. Y 2 entre 1, pues me da 2. Entonces, ahí se pueden dar cuenta, ¿sí?, que el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo es igual que la pendiente. B vale 0. Entonces, como B vale 0, nada más va a quedar B igual a 2T. 2, ¿por qué? Porque es la pendiente. Por T, que es la variable. Y esta es la ecuación común de la recta. Si se calcule la derivada de B igual a 2T con la siguiente fórmula. ¿Sí? Dice, derivada de C por B con respecto a T es igual a C por la derivada de B con respecto a T. Esta va a ser la fórmula 4. ¿Sí? En este caso, B es igual a 2T. Por eso va a quedar 2 es la constante C y T es la variable B. Entonces tendríamos aquí la derivada de B con respecto a T es igual a la derivada de 2T con respecto a T. ¿Sí? Y la derivada de 2T con respecto a T, ¿sí?, sería una constante por una variable, sería 2 por la derivada de T con respecto a T. Y la derivada de T con respecto a T pues es 1 por la fórmula 2. Y 2 por 1 me queda 2. La derivada y la pendiente son iguales. ¿Se dan cuenta? La pendiente también nos dio que eran 2. ¿Sí? Y nos vuelve a dar acá que la derivada también es igual. Por lo tanto, dice, la derivada de una constante por una variable con respecto al tiempo es igual a la constante por la derivada de la variable con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahí está. Dice, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante multiplicada por la derivada de la variable. Ejemplo 5. El automóvil del problema pasado, ¿qué distancia recorrerá al transcurrir 1, 2, 3, 4 y 5 segundos? ¿Sí? Entonces, dice, si recuerdas, en física, en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Así, distancia es igual a velocidad por tiempo, pero ese es en un movimiento rectilíneo uniforme. Dice, el caso que nos ocupa es un movimiento uniformemente acelerado, porque la velocidad va cambiando. Por lo tanto, la distancia se obtiene multiplicando la velocidad media, que va a ser Vm, por el tiempo que esté. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad media por el tiempo. Velocidad por tiempo, pero ahora va a ser la velocidad media. ¿Sí? Pero la velocidad media se obtiene con la siguiente fórmula. Vm, quiere decir velocidad media, es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. V0 quiere decir velocidad inicial sobre la velocidad final sobre 2.
donde B0 es la velocidad inicial, BF es la velocidad final. Por lo tanto, para cuando haya pasado un segundo, se tiene velocidad 0, la velocidad inicial es 0, y la velocidad final es 2. Entonces, la velocidad media, como es velocidad inicial más velocidad final entre 2, va a ser 0 más 2 entre 2. 0 más 2 es 2, y entre 2 me da 1. Esta es la velocidad media. Entonces, la distancia que recorre en el primer segundo, por eso le pongo distancia 1, va a ser igual a la velocidad media por el tiempo, ¿sí? Pero la velocidad media, ya lo calculamos, que da 1, y el tiempo va a ser 1, porque va a ser en el tiempo 1, y 1 por 1 es 1. Entonces, esa sería la distancia que recorre. ¿Okay? Para cuando hayan pasado 2 segundos, se tiene que la velocidad inicial, otra vez, como el partido del reposo, es 0, pero la velocidad final es 4. ¿Sí? Entonces, la velocidad media va a ser velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y va a ser 0 sobre 4 más 2. Y 0 sobre 4 es 4. Entre 2 va a ser 2. Y entonces, la distancia 2 va a ser velocidad media por el tiempo. Pero la velocidad media es 2 y el tiempo también es por el segundo 2. Y 2 por 2 es 4. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta que obteniendo la velocidad media, entonces yo puedo ir viendo cuáles van a ser los valores de la distancia en función, en este caso, de la velocidad media y el tiempo. ¿Okay? Dice, con el mismo procedimiento se obtienen los siguientes valores de la tabla y de ella la gráfica que se presenta en la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos esta tabla, ven que iba, hasta ahí vamos, ¿no? Cuando el segundo era 1, la velocidad media era 1 y la distancia era 1. Cuando el tiempo era 2 segundos, la velocidad media eran 2 y la distancia eran 4. Cuando el tiempo sean 3, la velocidad media va a ser 3. Y la distancia, como es velocidad media por tiempo, va a ser 9. Y el siguiente, cuando el tiempo sea 4, también la velocidad media es 4. ¿Sí? Y 4 por 4, 16. Y finalmente, cuando es 5, es igual a 5. Y 5 por 5, 25. Y aquí tenemos su gráfica. Es una rama de una parábola. ¿Sí? Entonces la pendiente está cambiando continuamente. ¿Sí? Dice, ¿se podrá expresar la distancia únicamente en función del tiempo? Pues vamos a intentar explicarlo. Distancia es igual a velocidad media por el tiempo. ¿Sí? Pero la velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Pero la velocidad inicial era 0. Entonces esta se puede eliminar y nada más queda velocidad final. Entonces sería 0 más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Que al final queda la velocidad final, pero la velocidad final era igual a 2t, si te acuerdas, sobre 2 por t. 2 entre 2 se cancelan y t por t, t cuadrado. Por lo tanto, la distancia es igual a t cuadrada. Y fíjense, si el tiempo es 0, 0 al cuadrado pues es 0. Si el tiempo es 1, 1 al cuadrado es 1. Si el tiempo es 2, 2 al cuadrado pues es 4. Si el tiempo es 3, 3 al cuadrado pues es 9. Y así sucesivamente. 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, etcétera. Entonces, al final de cuentas, si queremos una función únicamente en función del tiempo, pues ahí lo tenemos. La distancia es igual al tiempo al cuadrado. Esta es la función que modela la distancia en función del tiempo. Dice, la función distancia igual a t cuadrada, su pendiente cambia continuamente. Ahí lo ven en la curva. O sea, ya no es una recta, va cambiando continuamente. ¿Cuánto valdrá en el punto 1,1? Esa es la pregunta. En el punto 1,1 sería aquí. ¿Cuánto valdrá la pendiente ahí? Dice, calculemos la pendiente con la fórmula de geometría analítica y la teoría de límites. Dice, tomemos los puntos 1,1, que es el que señalé en rojo, y t, t cuadrada. ¿Por qué, t igual a t cuadrada? Porque la distancia es igual a t cuadrada. ¿Sí? Entonces, cuando valga t, la distancia va a valer t al cuadrado. ¿Sí? Y entonces aplicamos la fórmula del límite de la pendiente cuando t tiende a 1. ¿Por qué? Porque vamos con el valor de 1. De t cuadrada menos 1. ¿Por qué t cuadrada? Porque la pendiente va a ser y2 menos y1. Sería t cuadrada menos 1 sobre t menos 1. ¿Sí? Si le sustituimos el valor ahí de t igual a 1, quedaría 1 al cuadrado menos 1 queda 0. Y abajo 1 menos 1 queda 0.
y quedaría una indeterminación 0 por 0, 0 entre 0. ¿Sí? Entonces nos quedaría así una indeterminación de 0 entre 0 si lo sustituimos directamente. Pero recuerdan que cuando nos quedaba una indeterminación, en la teoría de límites ya veíamos que se puede evitar factorizando. Y aquí tengo una diferencia de cuadrados. Entonces se factoriza como binomios conjugados, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de cada uno, pero uno positivo y uno negativo. La raíz cuadrada de t cuadrada es t. La raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Sí? Entonces va a quedar t menos 1 por t más 1. No importa el orden de los factores. Podría ser t más 1 sobre t menos 1. Es igual. ¿Okay? Sobre, abajo queda t menos 1. Pero t menos 1 y t menos 1 se pueden cancelar. Y ya nada más me queda t más 1. Pero cuando t vale 1, nada más lo sustituyo. Y me va a quedar en lugar de t va a ser 1 más 1 igual a 2. Por lo tanto, la pendiente es igual a 2. En el límite la pendiente es igual a 2. Determinemos la derivada de d igual a t cuadrada con la siguiente fórmula. D igual a x a la n sobre dx. ¿Sí? Y va a ser igual a n por x a la n menos 1. Esta es una fórmula, la 5a se le llama. Dice la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n, o sea, el exponente pasa como coeficiente por x a la n menos 1, que al exponente se le quita 1 a su exponente. Entonces tendríamos así. Si d, la derivada de d con respecto al tiempo va a ser la derivada de t cuadrada con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero en este caso, el 2 va a ser igual a n, ¿sí? Y la t va a ser igual a b. Entonces ya tengo b a la n. Y la derivada de esto dice que es n por x a la n menos 1. Pero n es 2, por eso va a quedar igual a 2 por t a la 2, porque es el exponente, menos 1. Pero 2 menos 1 es 1, ya ni se escribe. Este es igual a 2t. Entonces la derivada me dice que es igual a 2t. Pero la derivada dice, como la pendiente es igual que la derivada, entonces m es igual a 2t. ¿Sí? Y cuando el tiempo vale 1, va a ser 2 por 1 igual a 2. ¿Sí? Y se dan cuenta que la pendiente y la derivada van a ser siempre iguales. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que en la derivada me dio la función, me dijo que es igual a 2t. Si t es igual a 1, 2 por 1, 2. Si t es igual a 2, 2 por 2, 4. Y me va a ir dando la pendiente. Dice, y ahí surge la fórmula que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Y esa es la fórmula 5a. Dice, la derivada de x elevada a una potencia n es igual a n multiplicada por x elevada a la n menos 1. ¿Okay? Dice, de acuerdo con la derivada, la pendiente de la curva d igual a t cuadrada es igual a m igual a 2t. Así nos dio. Y esta función nos dice cómo cambia la derivada a lo largo de la curva. Por lo que si deseamos calcular la pendiente de la curva en el punto 2,4, que ya lo hicimos en el 1,1, ahora en el 2,4, simplemente sustituimos t por 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tiempo aquí es 2. Entonces, en donde tengamos t le vamos a poner 2. Dice acá, m es igual a 2t, igual a 2 por 2, igual a 4. Por lo tanto, la pendiente en el punto 2,4 es 4. Dice, comprobémoslo calculando la pendiente con la fórmula de geometría analítica y la teoría de límites. Para ello, tomemos los puntos 2,4 y t, t cuadrada, que es cualquier otro punto de la curva. Entonces, en el límite de m va a ser t cuadrada menos 4. ¿Por qué? Porque va a ser t cuadrada menos 4. T2, y luego va a ser t menos 2. Ahí está. Si le sustituyo 2, va a quedar 2 al cuadrado 4. Menos 4 va a ser 0. Y 2 menos 2, 0. Me quedaría la indeterminación 0 entre 0. Pero ya saben que eso se elimina a través de la factorización. ¿Sí? Y como en este caso, permítanme, voy a borrar esto. ¿Sí? Y como en este caso es una diferencia de cuadrados, saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de t cuadrada es t. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces va a ser t menos 2 por t más 2. Arriba. Y abajo t menos 2. Y ya se elimina t menos 2 y t menos 2. Y solo queda t más 2. Y ahora sí le sustituyo cuando t vale 2. Y 2 más 2 es igual a 4. Y ya ves, otra vez, ¿no? M es igual a 4, que es exactamente lo mismo que la derivada. ¿Sí? Pero ahora lo puedo calcular en un punto cualquiera de la función.
Al graficar la función d igual a t cuadrada, que es una parábola, y m igual a 2t, que sería la pendiente, se tiene. Y ahí está. La gráfica en color negro es la gráfica original, es la parábola. ¿Sí? Es y igual a t cuadrada. Mientras que la otra, la derivada de la función, la línea roja, es y igual a 2t. ¿Sí? Entonces es igual a 2t. M es igual a 2t. Pero esta gráfica, ¿qué es lo que me permite leerlo? Por ejemplo, dice, cuando la x vale 0, aquí coinciden, entonces la pendiente es 0. Pero cuando vale 1, vean, la pendiente es 2. Cuando vale 2, la pendiente es 4. Cuando vale 3, la pendiente es 6. Cuando vale 4, la pendiente es 8. Y vean, nos va dando cuál es la pendiente en este punto específico de la curva. ¿Sí? Pero también en el lado negativo, ¿sí? Porque nos dice que si en este caso la pendiente, vamos a ver, si la x vale menos 2, ¿sí? La pendiente va a valer, va a estar acá, va a valer menos 4. Si es menos 3, la pendiente va a valer menos 6. Y ahí está. Entonces, aquí esta recta nos está diciendo cómo cambia. Y si fíjense, cuando vale 2, vale 4 aquí. La pendiente aquí es negativa. ¿Sí? Y por eso nos está diciendo que vale menos 4. Entonces, al final de cuentas, la derivada nos dice cómo se comporta la pendiente de una curva, ¿sí? A lo largo de toda ella. En el punto que nosotros digamos, ahí nos está diciendo cuánto vale la pendiente. ¿Sí? Y esa, geométricamente, la derivada es igual a la pendiente de la curva en un punto que se desee. Y esa es su interpretación geométrica. Entonces, cuando dicen geométricamente, ¿qué significa la derivada? Pues la pendiente de una curva en un punto específico. Y esa es toda la interpretación geométrica de la derivada. Pero recuerden, la derivada entonces nos muestra la pendiente de la recta o de la curva, ¿sí? En cualquier punto que nosotros queramos. Y eso nos va a ser de mucha utilidad más adelante. Pues muy bien, acá ahora no hay actividades de aprendizaje porque más bien fue como una introducción a lo que es las derivadas. Entonces nos vemos el próximo video.